cualquier videojuego del tipo, en mi época, Mario Bros, ahora hay juegos mucho más sofisticados, pero finalmente se tratan de una historia de alguien que tiene que lograr algo a través del juego. Es lo mismo en el caso de las personas. A lo largo de su vida, este toolbox lo vas llenando, ¿no? Al principio con ese conocimiento que te dan tus padres, después del colegio, tus amigos, la universidad, los cursos, la vida, la experiencia, tu pareja. Por ejemplo, alguien que está en una organización muchas veces espera, ¿no?, que la organización te meta en un curso. Nadie te va a querer como tú quieres que te quieran. Claro. Tú te tienes que querer como tú quieres que te quieran. El resto no, porque no lo controlas. Y parte de eso es saber pedir. En la organización tú esperas a que, oye, ¿por qué le han dado al otro la oportunidad a mí no? ¿No? Qué injustos. Qué injustos son porque yo trabajo el doble, gano la mitad y a él lo mandan al curso. Habrá hecho algo que tú no has hecho, ¿no es cierto? Claro. Que hace que eso ocurra así. Buenas tardes nuevamente a un nuevo episodio de Supplycast, Voces en Cadena, el espacio donde revisamos, analizamos todas las tendencias que ocurren en el mundo actual sobre cadena de abastecimiento. Ahora vamos a tocar un aspecto clave, que es principalmente el factor humano, la gente, que se dice y es el recurso más importante en las organizaciones. Para ello, hemos invitado ahora a un amigo, un compañero de muchos años, ¿no?, que ha tenido la amabilidad y la gentileza de poder participar en este programa. Es Renzo Rossi. Renzo, muchísimas gracias de verdad por venir al programa, por venir a este espacio, para que podamos compartir un poco tus experiencias, cómo te ha ido en general en la vida, en el área de recursos humanos, y hablemos un poquito también sobre justamente lo que decía en la introducción, ¿no? Este factor humano, este recurso humano, que es lo más importante, cómo gestionarlo adecuadamente y cómo aplicamos esa gestión en nuestra área de expertise, que es supply chain, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Renzo. Solamente para cerrar la introducción, Renzo es ingeniero industrial, con MBA también en Centrum, y un doble título en Centrum y en la Maastricht School of Management de Holanda. Y nada, Renzo, muchísimas gracias de verdad nuevamente por venir y poder compartir acá experiencias. Manuel, gracias a ti por la invitación y la oportunidad para poder tener esta conversación y bueno, espero que la experiencia, el conocimiento que vamos a compartir pueda servir a todos los que nos escuchan para poder complementar esta introducción y este objetivo que te has puesto con este podcast. Muchísimas gracias, Renzo. Así será. Perfecto. El recurso humano, como decíamos en la introducción, es definitivamente lo más importante en una organización. ¿Qué nos puedes tú hablar de eso, ¿no? De la importancia que tiene recursos humanos en la actualidad, ¿no? No solamente como área, sino como el recurso en sí. Y cuáles, digamos, cuáles son las nuevas tendencias que se vienen dando en este momento en esa gestión. Como bien has dicho, yo creo que las personas son el recurso más importante en las organizaciones. Finalmente, terminan siendo aquellas que tienen que llevar la estrategia, el modelo de negocio, la iniciativa, proyecto, lo que sea que tú estés desarrollando y quieras implementar a la realidad, ¿no? A través de un análisis, a través del liderazgo de un proyecto, a través de, no sé, calcular cuánto es lo que tienes que pedir, cuándo tienes que pedir, si es que estamos hablando de suplé, en fin. Son las personas al final las que van a hacer que las cosas ocurran. Y así de importante es, ¿no? Imagínate tú cuando empiezas un negocio, tú que ahora hace un año estás emprendiendo igual que yo. ¿A quién llamas? ¿Con qué haces antes de tu estrategia? ¿Tienes una idea? ¿Cómo la conviertes en realidad? Empiezas a llamar a gente, a personas para que te ayuden. Empiezas a hacer un equipo que al principio es pequeño y va creciendo conforme vas teniendo los objetivos. Entonces, creo que las personas son el alma de la empresa, son el elemento más importante y aquel que hace realidad esa idea, esa visión, ese propósito, esa estrategia de negocio que se convierte en un objetivo por el cual tú vas a trabajar, son las personas las que van a llegar ahí. Excelente. ¿Y cómo crees tú que ha ido esa evolución
¿no? Tanto un poco cómo se ha ido manejando esto en el pasado, ¿no? Presente, y cómo ves tú ahora que se está gestionando ese recurso o cuál es la tendencia para gestionar ese recurso en el futuro. Mira, yo creo que a lo largo del tiempo, lo que percibo que ha ocurrido es que las personas cada vez más tienen un espacio de mayor relevancia estratégica en las organizaciones. Si nos remontamos a 25 o 30 años atrás, probablemente lo que vas a ver son espacios de trabajo unipersonales, paredes, puertas, cada uno haciendo como en un silo su actividad o función, poca conversación, mucha instrucción y mucho trabajo operativo, ¿no? Entonces había un jefe que estaba a cargo de un área, que era un grupo de personas y tenían un objetivo, y todos trabajaban según lo que el jefe les decía, ¿no? De ahí hemos llegado a una situación como la que encuentras ahora en las distintas empresas, en donde ves desde espacios abiertos, mucha colaboración, mucha comunicación, mucho trabajo en equipo, cada vez menos silos y más células o equipos multidisciplinarios trabajando con un objetivo para lograr un resultado en el menor tiempo posible y ese resultado transformarlo en valor para entregárselo finalmente al cliente a través de un producto o un servicio, Ya, claro. lo que tú vayas a hacer. Entonces, creo que cada vez más las personas están siendo eh, mucho más relevantes en la cadena de valor de cualquier estrategia de negocio de cualquier empresa. Excelente, Renzo. ¿Y cómo se puede decir, manejar las tendencias actuales que vienen ocurriendo en este momento, como por ejemplo la inteligencia artificial, que si bien es cierto, son herramientas muy potentes que nos van a ayudar a seguramente generar valor para las organizaciones, pero que a su vez también pueden ser desafíos, ¿no? Hay mucho en el aire diciendo que la IA va a reemplazar a las personas, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice lo contrario, pero ¿tú qué nos puedes decir al respecto, ¿no? Es cómo, digamos, esas nuevas tendencias que existen eh, pueden ser manejadas para que no sean un desafío como tal, sino sean una oportunidad más bien. Ujú. Mira, yo hago una metáfora con cualquier videojuego, ¿no? Cualquier videojuego del tipo, en mi época, Mario Bros, ahora hay juegos mucho más sofisticados, pero finalmente se tratan de una historia de alguien que tiene que lograr algo a través del juego. Vas consiguiendo cosas y conforme vas consiguiendo más cosas, se abren nuevas puertas y puedes acceder a nuevos mundos, nuevos espacios y vas ganando hasta que ganas. Claro. Creo que es lo mismo en el caso de las personas. A lo largo de su vida, este toolbox lo vas llenando, ¿no? Al principio con ese conocimiento que te dan tus padres, después del colegio, tus amigos, la universidad, los cursos, la vida, la experiencia, tu pareja, y lo vas llenando, ¿no? Y mientras lo sigas llenando, esa caja de herramientas va a seguir siendo potente para que en determinada situación tú puedas utilizar una u otra o alguna combinación. Con las nuevas tendencias, que bien has dicho, la inteligencia artificial, pero esa es una. Si abrimos el capítulo sostenibilidad, empieza diversidad, inclusión, identidad de género, y así la lista puede tener un largo etcétera, Exacto. ¿no? Entonces, yo creo que la magia está en reconocer que las personas son un fin por sí mismo y que todo lo que está alrededor es un medio. Ya. Entonces, con ese mindset establecido de esa manera, de lo que se trata es de ponerle más herramientas a tu caja de herramientas, a tu toolbox. Y la inteligencia artificial es una. Yo no creo que vaya a reemplazar a las personas como tal. O sea, hay un ser humano, desaparece el ser humano y aparece, digamos, un robot, ¿no? Y si es que eso pasa, creo que va a ser dentro de algunos buenos años y ojalá que para cuando ocurra yo ya no esté aquí, ¿no? Porque a mí me gusta la vida como está. Claro. Pero a lo que me refiero es, creo que en la medida que tú aprendas a utilizar eso y lo conviertas en una oportunidad, es que vas a tener una mejor caja de herramientas para poder seguir en los distintos niveles de evolución
a los que estamos yendo en este camino que hoy día cada vez más se hace mucho más rápido, ¿no? Si tú, antes yo me acuerdo cuando hacíamos los planes estratégicos, hacíamos planes para 5 o 7 años. Ahora hablar de 7 años, o sea, ni siquiera te lo imaginas, Claro. ¿no? Entonces, para resumir, creo que en la medida en que salgan estas nuevas tendencias y las personas tengan esa capacidad de incorporarlas a su propia caja de herramientas, aprender a usarlas y en la posición, negocio, función, iniciativa que estén, sepan verlas como una oportunidad para complementar lo que las personas van a hacer o el objetivo que tienen, creo que esa es la fórmula que va a ser la fórmula del éxito. Excelente, excelente Renzo, excelente explicación. Hablemos un poquito sobre supply chain, ¿no? Supply chain es, bueno, como ya hemos conversado un poquito, es el área, digamos, de expertise mía, ¿no? Y es, digamos, la razón también por la cual hemos creado este espacio. Queremos que esta área y todas las personas que la componen crezca, ¿no? Crezca positivamente en cuanto, o evolucione, mejor dicho, ¿no? Deberíamos ser capaces de tener o desarrollar competencias nuevas o competencias distintas a las que estamos habitualmente, eh, 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 se puede decir, acostumbrados a hacer, ¿no? Que básicamente, en el caso, por ejemplo, de compras, generar órdenes de compra. En el caso de alguien de control de inventarios, llevar el inventario de los materiales, el de logística, coordinar el despacho de los productos, etcétera, ¿no? Entonces, pero esas funciones, para ir alineados con el desarrollo, deberían ser más, debería haber un perfil, o mejor dicho, el perfil del profesional de supply debería evolucionar, ¿no? Entonces, esa evolución, hablando también obviamente lo que vaya en línea con lo que estamos hablando del desarrollo del recurso humano, ¿cómo crees tú que podríamos vincular las nuevas tendencias en recursos humanos contra las expectativas y evoluciones que queremos para el área, ¿no? Para supply chain? Mira, yo ahí pondría como contexto la evolución que ha tenido el supply en los últimos años, ¿no? Entonces pasa de ser reconocida o de ser recordada o de haber sido vivida por muchos de nosotros como logística, inventarios, estoy sobresimplificando, a algo muchísimo más estratégico, en donde combinas negocio, tecnología, personas, ¿no? Y ves el proceso de punta a punta, ¿no? Entonces, para hacer eso y estar en esa mesa estratégica tomando decisiones, es necesario cubrir cierto gap de competencias, ¿no? Cuando hablamos de las competencias o de los perfiles de las personas que van a ocupar una posición, yo las dividiría en dos. En las técnicas, que son las que necesitas para cumplir la función. Si es que estamos hablando de supply, entonces tiene que tener cierto conocimiento básico, mediano, avanzado, dependiendo de la posición, de la gestión de la cadena de valor, ¿no? De cómo pedir, de cuándo pedir, de cuánto pedir, ¿no? O sea, nociones básicas que le van a permitir hacer la función de esa posición. Entonces, ahí hay competencias técnicas. Y están las otras competencias que son las humanas, ¿no? O como hablábamos hace un momento, ya no blandas, sino los power skills, que se les dice ahora, ¿no? Que creo que son los que hacen la diferencia. Entonces, haciendo una metáfora, yo te diría, la competencia técnica es quien te va a abrir la puerta. Cuando tú haces un proceso de selección, lo primero que descartas es si es que es ingeniero o no es ingeniero, si lo que está buscando es un ingeniero, ¿no? Si es que sabe o no data, si lo que está buscando alguien especializado en data. Entonces, eso te va a decir, pasa y vas al morrito de los que vas a entrevistar o lo descartas porque no cumple con un perfil mínimo necesario para la ejecución de la función. Una vez que tienes esto de aquí, los entrevistas. Y son los power skills, son esas competencias humanas los que hacen la diferencia. En donde yo, en esta función y en este tema, principalmente buscaría tres cosas. Lo primero, liderazgo. Y liderazgo es, me lidero yo para poder liderar al equipo, la función o a otro en la organización. Lo segundo, algo que has comentado en más de una oportunidad y que yo creo que es
una competencia que siempre debemos entrenar, estoy hablando del mundo laboral, pero que en la historia de la humanidad siempre ha generado problemas, y es la comunicación. Exacto. ¿Ya? Sí. Y yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que tú escuchas. Entonces, yo como líder tengo que ser responsable de asegurarme de lo que te he dicho, tú lo hayas entendido como yo lo he querido decir. ¿No es cierto? Correcto. Tengo que hacer ese doble check para poder garantizar que la instrucción ocurre y el objetivo se va a cumplir, ¿no? En términos de comunicación. Y lo tercero, tecnología. Hoy más que nunca, ¿no? Debía haberlo puesto primero, pero me resisto a poner la tecnología primero siempre. ¿Ya? Entonces lo pongo tercero. Y tecnología son herramientas tecnológicas, una noción mínima de cómo funcionan los sistemas con los que hoy día vamos a interactuar, con los que vamos a trabajar, de pronto un ERP, de pronto ahora un ChatGPT o lo que sea. Y lo segundo, Data Analytics dentro del rubro tecnología. Si no tienes datos, hoy día es muy difícil avanzar, Claro. ¿no? Cualquier afirmación sin datos es una opinión y cualquier dato sin insight es teoría. Exacto. Tienen que estar los dos Ya. para que tú puedas tomar una mejor decisión en términos de calidad de decisión, de oportunidad en la que estás decidiendo y el probable objetivo o resultado que va a tener. Entonces te diría, esas son las competencias. Ya. Y yendo un poquito más al detalle, pero por ejemplo, un profesional nuevo en supply o algún interesado en el tema y que cree que no tiene esas competencias, esas tres competencias que mencionas, pero que le interesa desarrollarse en el área. ¿Qué le recomendarías tú, digamos, tomar como algún curso o leer algún libro? ¿O cómo desarrollas tú esas competencias que le falta a una persona? A ver, hay distintas formas, ¿no? Desde matricularte en un curso, si es que es algo más tipo las bases de liderazgo, para que tengas una noción de cuál es el ámbito de acción, qué cosas son las que teóricamente tendrías como que hacer en términos tácticos o operativos con un equipo. Por ejemplo, tienes que tener reuniones de retroalimentación, tienes que conectar con el equipo, tienes que evaluar su desempeño, tienes que tener la conversación de onboarding, pero también tienes que tener la conversación de vinculación. En algún momento hay algunas cosas que son medias funcionales, por decirlo de una manera, y para eso hay un montón de cursos, ¿no? Y así como ese, en comunicación, en tecnología, en inteligencia artificial, puedes encontrar un montón de cursos. Hay talleres que también los puedes buscar, talleres en donde tú desarrollas competencias, pero para desarrollar una competencia, el factor de éxito es que primero tú reconozcas que tienes un gap. Exacto. Si tú eres parte de mi equipo y yo te digo, Manuel, tienes el gap de la competencia X, debieras estar en 4 y estás en 2, entonces vamos a meterte a algún programa, a alguna iniciativa para que desarrolles eso. Si tú no crees que eso es así, o si tú en tu cabeza, mientras que yo te digo, piensas, este está loco, ¿no? Yo no tengo ese gap, Bien. no va a pasar. Porque vas a ir al entrenamiento, a la iniciativa, al taller, pensando que tú no tienes un problema. Entonces va a ser una teoría que te va a entrar por acá y probablemente te va a salir por acá. Entonces creo que por eso es que hacía hace un ratito el hincapié en el liderazgo a uno mismo. Sí. Cuando yo hago una evaluación de personas, hago una pregunta siempre y es ¿en qué estás trabajando hoy día tú en ti? Porque creo que todas las personas tenemos casi que la responsabilidad moral de trabajar en la mejor versión de nosotros mismos para ponerla al servicio de lo que esté alrededor nuestro. Claro. O sea, yo creo que eso es lo que cada persona tiene que hacer, tiene como la obligación de hacer. Entonces, regresando, tienes que tener esa capacidad de mirarte y decir, digamos, las empresas, tú lo debes haber visto, te dan herramientas, evaluaciones 360, retroalimentación en la evaluación de desempeño, marca el 1 al 5 en cuánto estás en dónde. Tienes distintos medios para tú tener la información. Una vez que tienes la información, acéptala. Mira cuál es la que tú consideras que hace el match entre lo que te está pidiendo la organización para la función y lo que tú quieres en tu vida, para tu proyecto de vida. Entonces, esa intersección va a ser la prioridad y es lo que te va a generar la motivación y las ganas para querer cambiarlo. Claro. Una vez que pasa eso, yo te digo, anda a los cursos. Anda a los cursos, contrata un mentor, anda, Renzo Rossi. por favor, ahí te voy a bajar los datos, ¿no? Y a partir de hoy día, con descuento, no mentir. Creo que
lo primero que hay que hacer es reconocer que tienes algo en lo que tienes que trabajar, Claro. ¿no? Si es que un tercero te lo dice, no va a ocurrir. Tú lo tienes que reconocer. Exacto. Y una vez que eso ocurre, lo buscas y sin ninguna duda vas a poder cubrir ese gap. Y eso es algo importante en el sentido de que, por ejemplo, alguien que está en una organización muchas veces espera, ¿no?, que la organización te meta en un curso, ¿no? Y creo que uno no debería esperar eso, ¿no? O sea, uno mismo, como dices tú, debería ser consciente, ¿no?, digamos, del gap que tiene y, y trabajar uno mismo digamos, en esa falencia, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Porque en realidad se da y mucha gente me ha pasado también en mi época y que, que se espera eso, ¿no? Se espera que hoy la empresa no ha invertido en mí, no me mete en ningún curso, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de eso? Te lo voy a responder de una manera un poco blanda, pero finalmente no va a serlo tanto, ¿ya? Nadie te va a querer como tú quieres que te quiera. Claro, ¿Por qué? Porque ese es tu trabajo. claro, Tú te tienes que querer como tú quieres que te quieran. El resto no, porque no lo controlas. claro. Entonces, si hacemos el paralelo con la oficina, con el trabajo, si tú no levantas la mano a decir quiero esto, si tú no tienes claro hacia dónde estás caminando, si tú no tienes un objetivo y has decidido que quieres que tu vida sea de una manera, vas a llegar a cualquier parte o corres el riesgo de llegar a cualquier parte. Pero si tú tienes tu norte claro y dices yo voy a ir para allá y tienes el mindset y reconoces que tú eres el fin por ti mismo y todo lo que está alrededor es un medio, entonces la empresa se transforma en un medio, el micrófono se transforma en un medio, la taza se transforma en un medio y todo lo que está alrededor. O sea, no estoy deshumanizando las relaciones humanas, ¿ah? Estoy diciendo cómo es que tú te ves a ti. Entonces, si yo soy el fin, si yo soy el producto, si yo soy quien va a caminar para allá y al final del día el que paga esa factura voy a ser yo, entonces lo tienes que hacer como tú crees que lo tienes que hacer. Para eso es bien importante que te mires y reconozcas las cosas en las que tienes que trabajar. Y parte de eso es saber pedir. En la organización tú esperas a que, oye, ¿por qué le han dado al otro la oportunidad a mí no? ¿No? Qué injustos. Qué injustos son porque yo trabajo el doble, gano la mitad y a él lo mandan al curso. Habrá hecho algo que tú no has hecho, ¿no es cierto? Claro. Que hace que eso ocurra así. Entonces, esos son los espacios y las señales de reflexión que te tienen que decir a ti qué cosa es lo que está pasando. Puedes llegar a que en verdad es una injusticia, entonces en ese caso te vas de la empresa, o puedes llegar a que, oye, él en verdad o ella hace esto X, Y, Z y por eso lo tienen aquí. Yo no hago nada, yo estoy esperando que venga. Ah, ya, entonces tengo que empezar a hacer un poco de marketing o de venta humilde, le digo yo, ¿no? Claro. Sin soberbia, pero que la gente sepa que yo existo y que hago esto, ¿no? Renzo, nos habías comentado acerca del concepto de venta humilde. No sé si nos puedes Sí, sí. expandir un poquito esa explicación, ese término. Mira, va un poco en la línea de lo que estábamos conversando, ¿no? Esta posición que muchas veces se escucha de ¿por qué a mí no me eligieron? ¿Por qué yo no tengo esa oportunidad? ¿No? Ese es el lado A del asunto. Hay un lado B que es qué cosa es lo que tú no hiciste. O sea, estamos hablando de los escenarios en donde realmente es por una causa que no es la injusta, ¿no? Sino de repente no estuviste posicionado en el top of mind de la persona que tenía que tomar la decisión, no fuiste a esa reunión en la que tú debiste haber ido. En esos espacios es importante que te hagas notar, ¿no? Y es importante que te hagas notar, yo le pongo humilde porque tampoco se trata de ser presumido, de ser yoísta, que se sienta forzado o de pronto hasta soberbio, ¿no? Ya. No estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es de que las personas estratégicas y de valor para lo que tú quieres conseguir como tu carrera profesional sepan quién eres, qué haces y cuáles son tus resultados. Entonces, eso pasa desde una reunión uno a uno con alguno de ellos o con alguna de ellas, o con hacer alguna pregunta, o con dar alguna respuesta, o dar alguna información en algún espacio en particular. Entonces, no es que tú salgas a venderte, sino es que hagas la bulla suficientemente necesaria como para que te puedas posicionar en el top of mind del decisor Claro. sin la percepción de, oye,
Se está vendiendo por las puras, que es soberbio, se cree, se jura, ¿no? Que sea natural. Que sea natural. Sí. Ya. Y además correcto con contenido, porque Claro. hay mucha gente que tiene la competencia de venta, pero a la hora que haces doble clic no hay nada, ¿no? Y hay mucha gente que tiene el contenido, pero no tiene la competencia de venta. Entonces son grandes profesionales, excelentes en lo que hacen, pero nadie sabe, Exacto. ¿no? Eso es cierto. Y dime, yendo un poquito más en profundidad a ese concepto, pero aterrizándolo de repente en lo que pasa en LinkedIn hoy día. LinkedIn se ha vuelto una herramienta muy potente Sí, en el tema de comunicaciones, sí. ¿no? ¿Cómo lo están usando? ¿Cómo crees tú que la gente, el profesional en general, lo está usando? Y si lo está usando para efectuando realmente esa venta humilde o lo usa de una manera indiscriminada. ¿Cómo lo estás viendo tú en este momento? Mira, te doy datos, ¿no? Cuando tú abres un proceso de selección o te refieren a alguien o alguien te pide una reunión de cualquier tipo, lo primero que haces es entrar a LinkedIn y ver quién es esa persona, ¿no? Desde el punto de vista profesional. En los procesos de selección, casi que un poco más del 50%, lo primero que hacen es ver en LinkedIn. Entonces, nos guste o no nos guste, es una realidad que ocurre y tienes que estar, ¿no? Ese es punto número uno. Ya. En ese mundo digital profesional que se llama LinkedIn, tienes que estar. Segundo, sobre el contenido, creo que hay libertad para que cada uno pueda compartir lo que considere que deba compartir, su especialidad, su conocimiento, su experiencia, su reflexión. Y creo que en general la gente, por lo menos en LinkedIn, pone cosas de relevancia. Siempre hay un grupo, como en todas partes, y algunas personas que ponen por poner, ¿no? O hacen un trabajo, como en la vida fuera de las redes sociales, lo mismo que decíamos, ¿no? La venta sin contenido. Pero creo que la mayoría no. La mayoría de profesionales respetados, profesionales, correctos, ¿no? Comparten un contenido con un sentido de que el otro aprenda de la experiencia, compartir conocimiento, compartir algún artículo, compartir valor, porque creo que coincidimos en que la única manera de poder salir adelante mucho más rápido es si es que nos ayudamos. Claro, Y creo que la mayor parte de profesionales en LinkedIn tienen esa visión, claro, en mi opinión, claro, ¿no? correcto. Sí. ¿Y cómo ves tú al profesional de operaciones o al profesional de supply chain, finalmente en las organizaciones, o en la mayoría de las organizaciones, o en muchas de las organizaciones, supply chain pertenece a operaciones, pero a ese profesional con ese perfil más técnico quizás, ¿tú cómo lo ves en LinkedIn en la actualidad? ¿Tú ves que hace ese trabajo de publicar? ¿Ves que hay una tendencia en crecimiento o que todavía no pasa desapercibida? No, a ver, la respuesta corta es no lo veo mucho, Ya. ¿ya? Creo que pudiera, o sea, creo que hay contenido y hay cosas que pudieran compartirse mucho más de ese tema, pero no lo veo mucho. Eh, Creo que yo en algún momento en mi vida profesional he trabajado en operaciones eh, y desde el título ya te pone en otro lado, ¿no? O sea, Sí. trabaja en la parte operativa, eres de operaciones, no, esa parte la veo operaciones, como que no fuera tan importante. Eh, pero yo creo que de pronto es hasta lo más importante, porque sin operaciones no funciona nada, Exacto. ¿no? Es como la bujía del carro. Sin la bujía, el carro no prende por más bonito que sea, Claro. ¿no? Y además, cuando uno pasa por operaciones, aprende cómo es que las cosas se hacen, ¿no? Exacto. Y si es que alguien quiere implementar algo, va a caer o resbalar en operaciones siempre, ¿no? Entonces, creo que hay, como tradicionalmente, ¿no? En la historia, si lo podemos poner así, digamos, una fama no tan sexy, ¿no? Con el nombre operaciones, con la palabra operaciones, y eso como que les cae a todos un poco, De ¿no? repente Entonces, podemos y hay inventar un nombre nuevo. de repente un nombre un poco mejor, ¿no? Claro. Pero si tú pones y empiezas a decir, oye, tengo un startup, suena mucho más sexy a decir tengo un emprendimiento, pues, ¿no? Claro. O soy un autoempleado. Al final es lo mismo, Claro. ¿no? Pero uno es startup, es como que tiene más como pedigrí, ¿no? Claro. Y así, entonces creo que hay que ayudar a que estos temas de relevancia, que yo creo que son estratégicos,
salgan a la luz. Y creo que LinkedIn es una plataforma en donde, o a través de la cual pueden salir. He visto poco, ¿no? Y creo que es un tema, como decíamos al principio, súper estratégico. Antes era inventarios y logística. Claro, Ahora es toda la cadena de valor. Sin eso no puedes, exacto. ¿no? Y suele suceder que te hacen la pregunta en cualquier tema, ¿y cómo relacionas eso con la estrategia de negocio? O sea, ¿qué valor te genera eso que estás diciendo? Claro, para una persona que no conoce el detalle, probablemente le sea difícil responder. Pero con cosas tan simples como, tú tienes un almacén acá, Ujú. Sí, ¿no? Tú sí, tienes un almacén acá. exacto. Entonces tú podrías aplicar tus conocimientos y decir, la capacidad del almacén, ¿cuánto pides? ¿10 cajas? ¿5 cajas? 10 cajas tienes que guardar 10 cajas y te va a costar 10 cajas. 5 cajas te cuesta la mitad, ¿no? Pero ¿cuánto necesitas? Ah, necesito tanto. Ya. Y cuando te falta, pides. No, pues, porque tienes que pedir antes de que te falte, porque si no te desabasteces, ¿no? ¿Y cuándo pides? Hay que calcular. ¿Y cuánto pides? Hay que calcular. ¿Y por qué pides eso? Porque el cliente ha dicho. Entonces, empiezas a ver que si tú haces una gestión mucho más profesional, estratégica, consciente, solamente estoy hablando de ese tema, puedes ahorrar, pediría entre 10 y 20% de tu costo. Fácil, ¿no? Sí. Ahora, tú tienes un almacén acá, ese es el almacén más caro del Perú, seguramente, ¿no? ¿No? En Chacarilla. Seguro. Pero con esos conocimientos, o sea, puedes llegar a agregar ese tipo de valor. Y Creo esto que va, haciendo el link. claro, y esto va en línea con lo que hemos venido conversando también acerca de la comunicación, ¿no? Porque lo que mencionábamos, la comunicación de la gente, tanto hacia adentro de la organización como hacia afuera, en el caso de Supply, habíamos comentado que del 100% de tu tiempo, el 80% del tiempo es hablar con proveedores, ¿no? Entonces, tiene que haber algo, o mejor dicho, el agente de supply tiene que tener una, se puede decir, reingeniería en el tema comunicativo, ¿no? Y parte de esa estrategia de comunicación que un profesional de supply chain debería tener es justamente eso, ¿no? Empezar, digamos, a vender su trabajo también, ¿no? Y LinkedIn es una buena herramienta para eso, ¿no? Entonces, en realidad, creemos de que, y ahí dar a conocer, pues, el trabajo que se hace, es una forma, ¿no? Es una forma. Entonces, sí creemos positivo definitivamente esto y vamos en línea con lo que tú estás Claro, comentando, ¿no? por supuesto. Ahora, habías comentado también acerca de los errores que se cometen, ¿no? Habíamos hablado del tema de las capacitaciones y cómo a veces uno espera a veces que la organización quizás te meta algún curso, ¿no? Etcétera. ¿Qué otros errores crees tú que puede cometer un profesional y de repente un profesional de supply chain, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué crees tú que le pueda estar faltando para poder, digamos, ir hacia un nivel superior? O sea, a ver, varias cosas, ¿no? No sé si faltando, pero creo que son como espacios de trabajo que los profesionales en el mundo corporativo tienen que aprender a manejar. El primero te diría el capital político, ¿no? Creo que uno tiene que aprender a navegar en las organizaciones para poder lograr las cosas que quiere hacer. En todas las organizaciones es diferente, en todas las organizaciones ese capítulo es más grande, más chico, más intenso, menos intenso. Creo que es algo que existe y que uno como profesional, para crecer profesionalmente, valga la redundancia, en el mundo corporativo o empresarial, esto tienes que aprender a manejar. Ese es uno. Lo segundo, sin ninguna duda, comunicación. Comunicación, comunicación, comunicación. No es lo mismo hablar con tu equipo, no es lo mismo hablar con tu par, no es lo mismo hablar con tu jefe y no es lo mismo hablar con el directorio. Para cada uno tienes que tener tú una estrategia definida y tienes que saber comunicarte. Seguramente si vas al directorio tienes 5 minutos para decir lo que tienes que decir. Si estás con tu equipo puedes tener 1 hora y media, ¿no? Entonces, si vas al directorio, sabes quiénes están ahí y sabes cómo se comporta o qué rol juega cada uno. Hay un rol más de finanzas, hay un rol más de operaciones, hay un rol más comercial, hay un rol más transversal. Entonces, cuando vas, tienes que saber leer eso y poner el mensaje para un auditorio de ese tipo en donde tienes que tener claro también para qué vas,
Tú vas al directorio, ¿a qué? Claro. Tú vas al comité de dirección, ¿a qué? Tú vas a la reunión o el almuerzo con las distintas áreas, ¿a qué? ¿No? Tienes que tener un objetivo y tienes que tener claridad en que ese objetivo se tiene que cumplir y después de eso definir la manera, ¿no? Para poder lograrlo. Entonces te diría lo segundo, comunicación. Y lo tercero, y de pronto es lo más importante y no me quiero extender, conocimiento del negocio. Por más que yo esté en recursos humanos, tú estés en operaciones, de repente algún otro colaborador esté en legal, tenemos que saber del negocio. Tenemos que saber del negocio, porque si no, probablemente lo que vayamos a decir vaya a estar incompleto o no conectado con lo que en estas mesas o reuniones vaya a estar discutiéndose y decidiéndose. Podemos decir entonces de que eso va en línea con un perfil de un profesional de supply chain, por ejemplo, en el futuro, ¿no? O sea, Creo que lo esto- tiene que desarrollar cualquier profesional en la Claro. organización. claro, En supply, por las cosas que hemos conversado, creo que de pronto hasta con más peso relativo en un primer momento, ¿no? claro, Sí, te diría. Pero si quieres tener una carrera y quieres avanzar en la organización, y tienes que manejar algunas variables no técnicas. claro. Excelente. Una reflexión final, Renzo. Digamos, un mensaje que le quieras brindar de repente a todo el público que nos está viendo, sobre todo al público joven, ¿no? Hay mucha gente joven que está expectante de querer desarrollarse en estas áreas operativas, entonces que definitivamente son muy, ¿cómo se puede decir? Llaman mucho la atención, pero también a su vez son de mucha presión, ¿no? De bastante presión, pero ¿qué cosa podrías tú darle como recomendación, como mensaje final para que puedan tomar en cuenta un desarrollo o una elección y un desarrollo de una carrera en estas áreas? Mira, yo les haría una pregunta y es, ¿esa vida que se han imaginado la están construyendo con lo que están haciendo o no? Si la respuesta es sí, entonces hay que hacer más de lo que estás haciendo, porque estás yendo en el camino correcto. Y si la respuesta es no, entonces tienes que tomar una decisión, ¿no? La vida se pasa muy rápido. Te das una vuelta y ya pasaron 30 años. Y es como una oportunidad. ¿Entiendes? Al final nos vamos a ir igual y todo se va a quedar. Entonces, juntando todas estas ideas, creo que es importante que tú sepas a dónde quieres ir y que más allá de construir una carrera profesional, cuando pienses en el futuro, construyas esa vida que quieres. Y una vez que tienes eso claro, veas cómo es que vas a llegar ahí ¿Cuál es el con camino? todos los medios a tu servicio porque Claro. tú eres el fin. Eso. Excelente, Renzo, excelente reflexión y de verdad muchísimas gracias por A ti las el gracias. tiempo. De verdad que es una conversación bastante constructiva y llena de información y esperamos de verdad que haya sido del agrado de todas las personas que van a ver este programa y te esperamos en Claro que sí, con mucho gusto. Por supuesto. un tema definitivamente relevante y vinculado entre el mundo de recursos humanos y el mundo de supply chain. Excelente. Muchísimas Muchas gracias, gracias Renzo. a ti. Muchas gracias a todos. Y gracias al público que nos ha estado mirando. No se olviden de compartir las publicaciones, de darle like y de darle clic a la campanita para poder seguir teniendo más seguidores y sigamos todos creciendo en esta gran comunidad. Muchísimas gracias a todos.